Ay, lo siento. Un momento, por favor. Ya. Bueno, entonces somos Nicolás Niederbacher y Santiago Abril, y pues desde la línea de hematoncología de IMIC-PUG vamos a exponer de anemia normocítica y macrocítica. Perfecto, y voy a empezar exponiendo yo. Así que lo primero sería definir qué es una anemia. Y anemia junto a estos dos lexemas, an y hemia, hemos representa sangre y usualmente an son cosas sin. Así que anemia significa sin sangre. Y con base a eso, siguen ir por favor. Pues sería bueno definir inicialmente qué es la sangre. Y creo que todos nos hemos cortado y lo hemos visto y decimos, ah, bueno, sí, eso es la sangre. Pero ya en términos científicos, tenemos que definir la sangre como un tejido líquido que está conformado por unos componentes celulares. Hoy los protagonistas de la noche serán los eritrocitos. En charlas posteriores hablaremos de la línea linfoide, líneas mieloides, las plaquetas, etcétera. Y moleculares, tenemos electrolitos, tenemos hemoglobina, tenemos minerales y tenemos nutrientes. Recordemos que la sangre cumple una función de transporte a lo largo del cuerpo y se relaciona plenamente con el sistema respiratorio, con el sistema renal, con el sistema cardiovascular y con la perfusión a todos los tejidos para suplir sus necesidades. ¿Sí? Y Ya pasé. Ahí listo. dice. Listo. Sí. Y como les dije, el protagonista de esta noche, pues de esta tarde-noche, es el eritrocito. Como vamos a hablar de condiciones patológicas, pues vale la pena primero decir cómo son las cosas normalmente, ¿no? Así que el eritrocito normal es una célula anucleada con abundante hemoglobina que usa para transportar gases a los distintos tejidos. Recuerdan el ciclo de Bohr. Su sitio de esqueleto es rico en microfilamentos de actina y espectrinas. Y este es uno de los orígenes fisiopatológicos de algunas de las enfermedades que va a mencionar Nier más adelante. Pero estos microfilamentos de actinas espectrinas permiten que tenga su forma regular de disco, pero que cuando tenga que pasar por un capilar o cuando tenga que pasar por un espacio más estrecho o distinto, sea suficientemente elástico. La vida media promedio es de 120 días. Inicia en la médula ósea, ya vamos a hablar de ese proceso de formación, y termina en el vaso o cuando ese vaso está saturado o no existe en el hígado. Y esa es una manifestación semiológica importante. Cuando vemos una megalia en algunos de estos dos órganos, podemos sospechar de una anemia. Y su volumen corpuscular medio regularmente se encuentra entre los 80 y 100 pentolitros. ¿Sigue? Así que, ¿cómo se forman estos eritrocitos normales? Bueno, pues en la médula ósea siguen un proceso, inician siendo un hemocitoblasto y terminan siendo un reticulocito. Pasan por varias etapas antes de la degradación de su núcleo y una vez se degrada su núcleo pasan a ser reticulocitos que maduran un poquito más saliendo a la sangre periférica y se convierten en los eritrocitos maduros que utilizamos para las funciones de la sangre. Este proceso depende de la síntesis de ADN. Ya más adelante pues, hablaremos de cómo estos procesos todas estas cosas pueden fallar, ¿sí? Porque la síntesis de ADN del grupo hemo, de la hemoglobina, de algunos componentes celulares y algunas hormonas moduladoras, como lo puede ser la eritropoyetina, pueden llevar a eventos catastróficos que son las anemias propiamente dichas, que hablaremos el día de hoy, o incluso otros eventos, como lo pueden ser las porfirias, o si los queremos considerar como patologías aparte, las talasemias. Así que todo esto puede colapsar y puede fallar. Siguiente. Y por último, digamos, recordando cómo es esta hemoglobina. Entonces, a la izquierda presentamos un grupo hemo, normal. Sí, sí, son cuatro anillos que en el centro convergen con un hierro en estado de oxidación 2 más y una molécula de hemoglobina, que si recuerdan son cuatro subproteínas, son cuatro cadenas de globinas, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, y cada una de estos cuatro complejos va a contener un grupo hemo al cual se va a adherir el oxígeno y el dióxido de carbono
respectivamente. Ya entrando en tema, entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente anémico? ¿Y por qué decidimos presentar esto antes de hablar propiamente de las anemias? Y es que el paciente anémico tiene una semiología particular. Uno usualmente llega y dice, madre, veo a este man, y no, probablemente está anémico sin siquiera saber si efectivamente está anémico. Y eso es porque es muy clásico que estos pacientes presenten palidez mucocutánea, sensación de debilidad, fatiga, disnea, palpitaciones, dolor torácico, cefalea, frío en los apéndices y extremidades, y dependiendo del caso, tintes ictéricos en las pilas escleras. ¿Por qué? Porque en cualquiera de estos casos, independientemente de cuál sea la etiología puntual de esa anemia, estos pacientes van a tener dificultad en la perfusión, de forma que van a tener palpitaciones, porque como mecanismo de compensación el corazón va a tratar de latir más duro y más rápido para que se oxigenen más los tejidos, porque eso es lo que está detectando, no están oxigenando los tejidos. Va a tener disnea, por el mismo motivo, no se percibe que esté llegando suficiente oxígeno. Y si digamos hay esfuerzo en las pleuras, hay esfuerzo en el mediastino, probablemente va a empezar a afectar y va a generar dolor torácico. Va a haber dolores de cabeza porque no le está llegando suficiente irrigación o suficiente oxígeno a ese cerebro y a esas estructuras de la cabeza. Va a haber frío en los apéndices porque el cuerpo va a priorizar y va a tratar de mantener toda la sangre y todo ese calor en el componente central. Entonces los apéndices casi que se vuelven secundarios. Y decimos que dependiendo del caso, porque no todas las anemias son hemolíticas. No en todas las anemias se rompen los eritrocitos y se libera grupos hemo que después se van a metabolizar para hacer bilirrubina y van a generar esos tintes ictéricos. De forma que por eso se dice dependiendo del caso. Sigue, Miguel. Líder. A mí me aparece con el nombre completo. Ah, listo, ya. Listo. Así que para estas anemias, antes de empezar a soltar nombres, que la anemia son las falciformes y que la anemia por la deficiencia de Pepito y el santutanito y la aplasia o la anaplasia o etc, etc. Creo que esta información primordial de cómo se define una anemia y cómo se caracteriza es importante porque nos va a ayudar a que hagamos un diagnóstico diferencial más efectivo, ¿sí? Así que queremos decir que la anemia tiene un nombre completo, no es la anemia, entonces aquí lo presentamos con un primer nombre, un segundo nombre, un primer apellido y un segundo apellido. Mucha gente presenta las anemias como si fueran la anemia portuguesa, que solo el segundo apellido importa, ¿sí? Entonces llegan y dicen, no, es la anemia perniciosa, pero no, esa anemia perniciosa es una anemia porque tiene unos criterios de hemoglobina inferior a 12 gramos de cilitro en mujeres, 13 gramos de cilitro en hombres, que es macrocítica porque tiene un volumen corpuscular medio superior a los 100 centilitros, incluso en la mayoría de casos superior a los 110 centilitros. Tiene un primer apellido, usualmente se presenta reticulocitos, o sea que es regeneradora, y tiene un segundo apellido, y ahí sí uno dice, perniciosa por deficiencia de cobolaminas de origen estomacal, de origen gástrico. Si uno llega y hace ese abordaje completo de la anemia y le pone cada uno de sus nombres y apellidos, uno puede llegar a hacer ese diagnóstico diferencial y ese entendimiento del proceso fisiopatológico de la anemia mucho más sencillo. Y así un montón de las cosas que vamos a decir ahorita no van a parecer tan huesas y tan sacadas de la nada. ¿Sí? Entonces, recordemos, primer nombre, es una anemia, es el criterio, tiene que estar menor a los niveles normales de hemoglobina. Y bueno, vamos a hablar de las anemias, primero, macrocíticas o megaloblásticas. Entonces, estas anemias se dan por problemas en la síntesis de DNA. Aquí en esta diapositiva vemos una frotis de sangre donde tenemos eritrocitos normales y en el centro, un poquito arriba y un poquito a la derecha, un megaloblasto. ¿Sí? Por eso también estas anemias se llaman anemias megaloblásticas. Si vemos ese megaloblasto, es mucho más, ¿esto es eosinófilo o basófilo? Creo que es basófilo.
Tiene unos núcleos lobulados. Recordemos que el eritrocito normal no tiene núcleo, entonces este sí tiene unos núcleos lobulados y es una célula comparativamente mucho más grande que el eritrocito normal. Y estas anemias siguen ir se dan fundamentalmente por la deficiencia de estos dos personajes, el folato y la cobalamina. Así que la deficiencia de folato y o la deficiencia de cobalamina, también llamada vitamina B12, nos van a generar anemias megaloblásticas. ¿Cómo funciona esto? Si bien ir. El folato es un micronutriente de origen vegetal. El eczema folio significa hoja, entonces sabemos que lo encontramos en la lechuga, la espinaca, el coliflor, algunas en las arvejas, más las verduras tienen el folato, que es fundamental para la síntesis de nucleótidos principalmente, de purinas y de timidina. Y esta timidina es algo muy importante, recordemos que la timidina está presente en el ADN, pero no en el RNA. Y el metabolismo del eje metionina-homocisteína. Sigue. Y una vez consumimos ese folato, lo podemos encontrar en muchas formas en el cuerpo, lo podemos encontrar en por lo menos 6, 7 formas distintas. Pero las que más nos interesan son las tres que presentamos acá, que vendrían siendo el N10-hidroximetil tetrahidrofolato, el N5N10-metilen tetrahidrofolato y el N5-metil tetrahidrofolato. Entre el N5N10-metileno y el N5-metil hay un paso crítico, que es irreversible en vivo, ¿sí? Y ese paso está modulado por la enzima metileno tetrahidrofolato reductasa, MTHFR, y otra molécula supremamente importante para nuestra charla de hoy de anemias macrocíticas, que es el S-adenosilmetionina, conocido bajo las siglas SAM, que se encarga de inhibir esta enzima. Dependiendo de las necesidades de metionina del cuerpo, esta enzima se va a estimular o se va a inhibir. Y eso va a permitir que tengamos un pool de folato disponible en el cuerpo, útil para la síntesis de timidina y para la síntesis de otros aminoácidos, como lo puede ser la glicina a partir de la serina. Otra cosa importante es todas las formas de folato de alguna u otra forma reaccionan con una enzima intracelular que se encarga de separar esos grupos metil de la célula, reemplazarlos por un glutamato y agruparlos. Entonces, esos grupos se van a llamar poliglutamatos. ¿Ok? Van a tener, y esas son las formas que se retienen dentro de la célula. La última molécula que vemos, el N5-metiltetrahidrofolato, no se puede conservar dentro de la célula, porque esta enzima no es afín a este sustrato, de forma que eso se pierde. ¿Sí? Las otras formas sí. Siguen y hecho. Así que presentando efectivamente el ciclo de la metionina y del folato, entonces vemos cómo se relacionan en un paso crítico, en el cual el metiltetrahidrofolato, que es esa última molécula que mencionamos anteriormente, tiene una reacción por medio de la metionina sintasa y de la vitamina B12, que utilizando los sustratos homocisteína y metiltetrahidrofolato va a producir metionina y tetrahidrofolato. Y eso nos genera un reset de ese ciclo del folato, que otra vez vuelve y permite que se produzca serina, que se produzca glicina a partir de serina y que se vuelvan a oxidar o reducir esos folatos y podamos y el folato pueda cumplir su función, que fundamentalmente es recibir grupos de carbono y cederlos a otros compuestos. Y permite que se reactive el ciclo de la metionina. Entonces, vemos que la vitamina B12 es fundamental para ese paso crítico. Realmente la vitamina B12 solo interviene en dos reacciones en el cuerpo humano, pero son dos reacciones fundamentales. Una es darle reset a este ciclo de la metionina y del folato, y otra es permitir el ingreso de metabolitos de aminoácidos, ahí se ve el metilmalonil-CoA, al ciclo de Krebs, por medio de la transformación a succinil coenzima A.
por medio de la gluconeogénesis. Cuando esto no se da, cuando no se puede dar reset en el ciclo del folato, encontramos una situación que se llama la trampa de los folatos. Si Nier se puede devolver a una o dos diapositivas, entonces, si cancelamos ese paso crítico donde aparece la metionina sintasa y la vitamina B12, nos quedaríamos con metiltetahidrofolato y dijimos que esta enzima no se puede retener dentro de las células, o sea que para las células se vuelve casi inexistente. Pero no solo eso, sino que si está metilado, el tetahidrofolato no puede recibir grupos de carbono. Por lo tanto, si no tiene cómo cederlo, si no tiene cómo reiniciar su ciclo, empezamos a utilizar todos los folatos que tenemos. O sea que independientemente de que estemos consumiendo o no consumiendo folatos y que lo estemos o no utilizando, esa vitamina B12 nos va a limitar este paso y va a hacer que todos esos folatos queden atrapados, por eso se llama trampa de los folatos, en esa forma que es completamente inútil para el cuerpo humano. De forma que vuelve, baja, Nier, baja otra vez. Aquí estamos presentando otra vez la misma reacción para que quede suficientemente clara. Y aquí viene la conclusión que tiene que ser muy importante. Sin vitamina B12 no hay folato. Sin el folato no hay timina, porque el paso crítico en el cual el uracilo o el deoxiuracilo difosfato se transforma en deoxitimina difosfato, para el cual es necesario que un folato no esté carboxilado. Entonces, sin B12 no hay folato, sin folato no hay timina, sin timina no tenemos ADN, porque la timina es el único compuesto que puede hacer puentes de hidrógeno doble con la adenosina, el uracilo no lo hace. Entonces, sin tinamina no hay ADN y sin ADN no hay célula. La fisiopatología de estas anemias megaloblásticas en última se reduce a eso. Esta célula se empieza a quedar sin timina, entonces empieza a reemplazar en su replicación por uracilos. Los uracilos hacen que ese ADN se rompa. La célula sigue detectando que hay unas insuficiencias en proteínas, porque además está quedando sin metionina. Y si nos acordamos de la transcripción, el primer codón siempre es AUG, que es metionina. Entonces está quedando sin proteínas, está quedando sin ADN y sigue tratando de producir. Entonces sigue Nier, empieza a producir mucho RNA y ese RNA se va a empezar a acumular en el citoplasma de la célula. ¿Sí? Y eso es lo que va a hacer que agrande de tamaño. Es como si empezamos a llenar el globo de agua y entonces empieza a quedar más y más grande porque estamos echando más contenido. ¿Mm? Y eventualmente esa célula lo que termina diciendo es, vea hermano, esto no está funcionando y hace apoptosis. Vuelve a venir antes de pasar a esto de las causas de las deficiencias. En las biopsias medulares también vamos a encontrar que hay un desarrollo asincrónico de los precursores. Entonces, si vemos, este núcleo a la izquierda está lobulado, mientras a la derecha no lo está. Significa que estas células están en distintas etapas de su desarrollo. Esto sucede porque como no hay ADN, lo que está haciendo el proyecto de la eritropoyesis es repartirlo a las células que pueden, ¿sí? Entonces no hay cama para tanta gente, usted vaya avanzando en este paso, usted tiene que esperarse hasta que haya paso para el siguiente. Ahora sí sigue. Con esa fisiopatología clara, creo que ahora sí viene a hablar de en qué condiciones podemos encontrar pacientes con deficiencias de alguno de estos dos compuestos. Primero es el déficit nutricional. Para que una persona haga un déficit nutricional de alguno de estos dos compuestos tiene que pasar muchos años. La mayoría de personas hacen déficit nutricional no de folatos, sino de cobolaminas, y la mayoría de estas personas son veganas, porque las cobolaminas solo están presentes en las carnes, ¿sí? O en los productos de origen animal. Pero tiene que pasar mínimo 20 años. El siguiente problema es la absorción. Y aquí se vuelve un poco más crítico, porque si una persona no está consumiendo, pues si digamos usted es el vegano y usted es el vegano de malas que tiene un problema en la absorción, como puede ser por una mutación o por un problema genético o porque usted es el vegano con VIH que tiene compromiso de su microbiota, que es fundamental para la reabsorción de las cobolaminas en el cuerpo, se demora entre 3 y 6 años.
Y problemas en la absorción hay muchos. Los viejitos, por ejemplo, que tienen cambios en la microbiota, tienen problemas para la absorción. Como les digo, hay cambios hereditarios de la absorción. Las personas que tienen, por ejemplo, cirugías bariátricas, bypass gástrico, cirugía de la manga, donde se compromete el parénquima gastrointestinal, que en gran medida es responsable de la absorción de cobolaminas, porque pues son las que producen el factor intrínseco que permite su ingreso, van a tener riesgo de hacer problemas en la absorción y de deficiencia de cobolaminas. Y el último caso sería aumento en la demanda. Si usted acaba de tener una hemorragia porque lo acaban de apuñalar y necesita volver a formar tejido sanguíneo, o porque usted es una embarazada y tiene que aumentar el 20% de su volemia en 9 meses, usted va a empezar a consumir más y más folato y más cobolaminas, que son fundamentales para este desarrollo del ADN, para todas las células y tejidos y especialmente la sangre de este nuevo paciente fetal. ¿Sí? Así que son las causas fundamentales de las deficiencias. Y siguen ir. Para lo último, pues ya teniendo claro que son la deficiencia de folato y deficiencia de cobalamina, quiero hacer un punto frente a la deficiencia de cobalaminas. Y es que la gente usualmente utiliza el término anemia perniciosa como si fuera sinónimo de la deficiencia de cobalaminas. Y esto está mal hecho. ¿Sí? La anemia perniciosa solo se utiliza si se identifica que es un problema en el estómago el que está generando la deficiencia. ¿Okay? Recordando fisiología de gastro, el estómago en sus células parietales produce una cosa llamada el factor intrínseco, que es una proteína que se va a unir a las cobulaminas de la comida y va a permitir su ingreso en el ileum. ¿Sí? Si hay un problema en este proceso, se puede llamar anemia perniciosa. De otra forma, solo es una anemia megaloblástica por deficiencia de cobalamina. Y en la deficiencia de cobalamina, que es una cosa que nos va a hacer algo diagnóstico diferencial frente a la deficiencia de folato, estos pacientes empiezan a presentar sintomáticos neurológicos porque empiezan a hacer desmielinización. La cobalamina es fundamental para un proceso de conversión del metilmalonil-CoA a la succinil-CoA, que está involucrado en la gluconeogénesis, pero también si se empieza a acumular metilmalonil-CoA, se puede generar una cosa llamada una acidosis metilmalónica. Entonces, estos son pacientes que empiezan a presentar acidosis y en medio de esa acidosis empiezan a desmielinizar y las personas que desmielinizan tienen usualmente manifestaciones diencefálicas y límbicas, entonces empiezan a tener cambios en la conducta, empiezan a tener ataxias, empiezan a presentar parestesias, ¿sí? Porque empiezan a tener cambios en el tálamo y en los ganglios basales. Y muchas veces, si uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial, tiene que, incluso estos pacientes, por esta presentación neurológica, se llega a sospechar de una esclerosis múltiple o de otros trastornos desmielinizantes del sistema nervioso central. Así que para tener la referencia. ¿Siguen ir? No me cargo. Yo ya la pasé. Vamos a ver. Bueno, si a ustedes sí les cargó, entonces en la siguiente diapositiva se ve una resonancia magnética del cerebro tomada a nivel de los ventrículos laterales y se alcanza a percatar, tomada en T2, y se alcanza a percatar unos focos lumínicos, unos focos hiperintensos de desmielinización en la del paciente que no están presentes en el control. Esos focos de desmielinización son característicos de la deficiencia de cobalaminas. Y ya con esto dicho, Nier les va a empezar a hablar de las anemias normocíticas, que son un mundo completamente distinto y que tienen muchas otras fisiopatologías. Bueno, ¿alguien antes de continuar tiene preguntas? Hola, yo tengo una. Sí, sí, dime, Federico. Eh, yo quisiera saber si existe alguna otra etiología para anemias macrocíticas, además de la deficiencia de folatos y cobalaminas. Sí, de hecho, pues son un poco más raras por términos del tiempo y de la charla y no las tratamos, pero
pero se ha descrito que en el hipotiroidismo y en la enfermedad hepática también puede haber anemia macrocítica, pero en su mayoría es por déficit de cobalamina o de folato. Ok, muchas gracias. Listo. Sergio, una pregunta. Yo tengo una pregunta y es en el primer frotis de sangre. Es que dijeron Sí. que era un megaloblasto. Ujú. Creo que es un neutrófilo. Que es Sí, es un muy neutrófilo. Es un mm, neutrófilo, pero que por el déficit no se alcanza ok. a desarrollar bien y por eso genera ese aspecto pues que es diferente. Ah, listo. Sí, Gracias. buena apreciación, Sergio, gracias. ¿Alguna persona más tiene otra pregunta? Vale. Entonces, ya que nadie más tiene preguntas, vamos a comenzar con alergias normocíticas. A ver. Alergias normocíticas. Acá. Todos ven la presentación, ¿cierto? Senior. Listo. Sinier. Listo. Entonces, para anemias normocíticas, recuerden, lo primero es saber que el volumen corpuscular, bueno, primero que tiene anemia, ya saben los criterios. Primero, después de eso, saber que el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100 femtolitros, entonces eso significa que su volumen corpuscular es normal. Y pues las anemias normocíticas tienen múltiples etiologías. Tenemos tres etiologías importantes, lo siento, denme un momento. Acá. Bueno. Bueno, tienen tres etiologías importantes. La primera, pues vamos a hablar de las aplasias medulares. Entonces, las aplasias medulares son un mundo de condiciones distintas, bueno, son un mundo de condiciones de etiologías distintas, ya sea por fármacos, ya sea por radiación, ya sea por algunas enfermedades autoinmunes o algunas enfermedades infecciosas, que finalmente terminan en una destrucción de la médula ósea, volviéndola hipocelular. Como pueden ver acá en la gráfica, ya les doy el pointer, perdón. Aquí vemos que hay múltiples etiologías, hay algunas que son farmacológicas, otras que son tóxicas, otras que son autoinmunes, otras que son genéticas, pero todo termina en que hay una hipocelularidad de la médula ósea. Entonces estas anemias son no regenerativas. ¿Por qué? Porque el defecto está, el defecto está como tal en la médula ósea. Y como hay un defecto en la médula ósea, principalmente se acompaña de pancitopenia. Esto quiere decir que en estas aplasias medulares o en las anemias aplásicas no se produce únicamente anemia, sino también compromisos en las otras líneas celulares como la leucopenia y trombocitopenia. Aquí podemos ver las fisiopatologías de las anemias aplásicas de etiología autoinmune, en el que hay mutaciones como tal en el ADN de las células que están presentes en la médula ósea y ocurre una respuesta como tal a esto. Y, listo. Una cosa muy importante es que las aplasias medulares, como ya les había dicho, tienen diferentes etiologías. Unas pueden ser autoinmunes, otras por fármacos, otras por tóxicos, por infecciones virales, por algunas condiciones como la hemoglobinuria paroxística nocturna y otros desórdenes autoinmunes. Una cosa muy importante es que múltiples medicamentos pueden producir las anemias aplásicas y entre ellos están algunos agentes que se utilizan en quimioterapia, ya los habrán podido escuchar como la doxorubicina, el metotrexate, el melfalán, la ciclofosfamida, fluorouracilo. Pero aún así también hay otros medicamentos como algunos antibióticos como el clorafenicol, algunos antiinflamatorios como la penicilamina, la fenilbutazona, algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina, pues las sulfonamidas o incluso algunos diuréticos como es la cetazolamida. Ahora vamos con otra etiología importante de las anemias normocíticas, que son las anemias de enfermedades crónicas. Ya habíamos hablado en la charla de anemias microcíticas de este tipo de anemia, pero sin embargo usualmente también se pueden presentar como anemias normocíticas. ¿Qué pasa con las anemias de enfermedades crónicas? Las moléculas inflamatorias causan un bloqueo eh, en la incorporación del hierro hacia los eritrocitos, haciendo que pues no ocurra su producción. ¿Por qué? Porque el hierro es necesario para que pues, ocurra la respuesta inflamatoria.
Entonces, en cualquier enfermedad que tenga una respuesta inflamatoria, pues a largo plazo se puede producir anemia, por lo general. Y pues, ¿qué otra cosa también ocurre en las anemias de enfermedades crónicas? Únicamente, pues no es que haya un déficit relativo de hierro en los eritrocitos, sino también como tal inflamación hace que haya un freno medular. Eso quiere decir que pues las moléculas inflamatorias como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, también hacen pues, que la producción eritrocitaria disminuya y pues que necesitemos, pues que eso justifica el hecho de que necesitemos eritropoyetina pues, para tratar ese tipo de anemias. Una cosa muy importante es que usualmente en las anemias de enfermedades crónicas se presenta con volúmenes normales y pues como ya les dije, el déficit de hierro es relativo, así que pues los niveles de hierro podrían estar normales. E incluso como la ferritina es un reactante de fase aguda, es decir, una proteína que se produce a partir de la inflamación, está alto. Entonces, en una anemia de enfermedades crónicas, a pesar de que haya un déficit de hierro relativo en los eritrocitos, la ferritina podría estar alta porque es un reactante de fase aguda. Ahora vamos con las anemias hemolíticas. ¿Qué son las hemólisis? Básicamente, la hemólisis es que el eritrocito se rompe. O el eritrocito, sí, se rompe ya sea dentro de la sangre, como una hemólisis intravascular, o dentro del vaso o el hígado, es decir, degradado por el sistema mononuclear fagocítico. ¿Alguno sabe qué es el sistema mononuclear fagocítico? ¿Alguna persona? Vale. Entonces, básicamente el sistema mononuclear fagocítico son macrófagos que están presentes pues, principalmente en el vaso y en el hígado, que se encargan de comerse, de fagocitar esos glóbulos rojos que ya no son funcionales. Entonces, por eso la hemólisis puede ocurrir intravascularmente, es decir, que haya una hemólisis directa dentro del vaso, o haya una hemólisis extravascular, es decir, que sea dada por el sistema mononuclear fagocítico. Ahora, si sospechamos un paciente que tiene anemia de volúmenes normales y tiene hemólisis, estos paraclínicos se hacen importantes. La bilirrubina indirecta, el parcial de orina, la aptoglobina, los reticulocitos, el COMS directo y la LDH. Y vamos a ver cada uno de ellos. Primero la bilirrubina indirecta. Como ya vimos, cuando pues, el eritrocito se lisa o está muriéndose, eh, usualmente este es fagocitado por el sistema nuclear fagocítico y por un medio de algunas reacciones enzimáticas, la bilirrubina se produce bilirrubina y esta bilirrubina se une a la albúmina. Y pues por esto mismo ocurre un aumento de la bilirrubina indirecta en la hemólisis. Pues ya vimos que el eritrocito se lisa, ocurre ocurre algún metabolismo del grupo hemo y después se libera bilirrubina en la sangre, la cual se pega a la albúmina y por eso hay un aumento en la bilirrubina indirecta. ¿Por qué lo puse esto en amarillo? Porque esto lo podemos ver mediante un signo clínico que es la ictericia. Ahora tenemos la LDH. La LDH es una enzima que se llama lactato deshidrogenasa y es fundamental en la glucólisis anaerobia de diferentes células, incluidos los eritrocitos. Entonces, si hay una anemia de origen hemolítico, cuando la célula se rompe, se libera esta enzima y el nivel de esta enzima aumenta en sangre. Entonces, usualmente la LDH la veríamos aumentada en sangre porque pues está dentro del eritrocito y pues si se rompe hay más LDH libre para ser medible. Después tenemos el parcial de orina. Entonces el parcial de orina, ¿por qué? Porque cuando la hemoglobina, cuando el glóbulo rojo se lisa, se rompe, ocurre que la hemoglobina se libera en sangre. La hemoglobina después de eso, pues hasta cierto punto se une a una proteína llamada aptoglobina. Esta molécula llamada aptoglobina pues no es, no es infinita, así que en algún momento va a haber hemoglobina libre en sangre y esta hemoglobina libre en sangre va a pasar al riñón y va a ser filtrada y se va a ver como hemoglobinuria. Y esto pues la hemoglobinuria se puede ver en un parcial de orina, en una tira reactiva perfectamente,
pero como signo clínico pues veríamos un color muy parecido al que estoy señalando con el puntero, como un rojo, pero no tan oscuro como el de la hematuria. Entonces se vería así. Ahora, la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que circula en sangre y pues cuando el glóbulo rojo se rompe, la hemoglobina pues queda libre. Entonces, ¿qué pasa con la aptoglobina? La aptoglobina lo que hace es captar esta hemoglobina que está en sangre y la fija. ¿Para qué? Para que pueda ser internalizada por los macrófagos y pueda ser reutilizada pues, en los diferentes procesos de hematopoiesis. Y pues también puede hacer, no, pues, no solo eso, sino que también puede hacer otra vez degradada en bilirrubina y pues ya saben pues, que la bilirrubina pues ocurre por la parte de se libera hace parte de los ácidos biliares, de las sales biliares, etcétera, etcétera. ¿Y cómo la daríamos acá? Pues la daríamos consumida porque la aptoglobina libre se une a la hemoglobina. Es decir, que ya no hay aptoglobina libre que podamos medir cuando se una a esta. Ahora, el COMS directo. El COMS directo se hace importante porque es un paraclínico que puede medir, que nos puede dar cabida de la hemólisis autoinmune. Entonces, ¿qué pasa con el COMS directo? Tenemos el suero del paciente en el que hay una reacción antígeno-anticuerpo. Después de eso, ponemos el reactante de COMS y finalmente lo que pasa es que ocurre una aglutinación. Entonces, lo que mide el COMS directo es una reacción antígeno-anticuerpo en el suero, perdón, en la sangre del paciente. Ahora, el COMS directo, ¿qué nos va a soltar? Nos va a soltar si hay anticuerpos IgM positivos o si hay anticuerpos IgG positivos. ¿Y esto por qué es importante? Porque a los anticuerpos IgM se les conoce como anticuerpos fríos o crioaglutininas. Y esos anticuerpos fríos nos van a dar unas etiologías diferentes de los anticuerpos calientes, como podemos ver acá. ¿Por qué se llaman anticuerpos fríos? Porque la reacción de aglutinación se da a menos de 20 grados Celsius, mientras que los anticuerpos calientes, la reacción de aglutinación se da a 37 grados Celsius. Las etiologías varían entre los anticuerpos fríos y calientes, entonces en los anticuerpos calientes puede ser secundario a una leucemia linfocítica crónica, a algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, algunos tumores como el timoma o el quiste dermoide de ovario y algunos fármacos. En cuanto a los anticuerpos fríos, tiene que ver más un poco con infecciones, como el micoplasma, la mononucleosis infecciosa, algunos linfomas, etc. Y hay otros que se llaman anticuerpos de Donat-Landsteiner, que, que la única manera de prevenir esta anemia es evitar la exposición al frío. Otro paraclínico importante son los reticulocitos. Como habíamos visto, los reticulocitos son precursores de los eritrocitos. Entonces, si hay anemias hemolíticas, eh, usualmente, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando los eritrocitos se consumen, los reticulocitos, la médula ósea va a responder. Entonces va a responder produciendo más precursores y eso se refleja en que los reticulocitos aumentan. Es decir, que pues usualmente las anemias hemolíticas sí son anemias que son respondedoras o también se les conoce como anemias regenerativas. Ahora, ¿cómo podemos saber cómo hacen los reticulocitos si estamos frente a una anemia regenerativa o no? Primero, si los reticulocitos son mayores a 2 o si el índice de producción reticulocitaria es mayor a 3. Entonces, pues, si nos sueltan un valor de laboratorio, primero que todo tenemos que corregir los reticulocitos con base en el hematocrito real y el hematocrito normal para la edad y el sexo. El índice de producción reticulocitaria es lo mismo, pero sobre la medida de reticulocito que va a depender del hematocrito que tiene el paciente. ¿Cómo los vamos a ver? En las anemias hemolíticas claramente aumentados, porque el hecho de que se rompan los glóbulos rojos hace que la médula ósea responda. Entonces, como resumen, en la hemólisis estos paraclínicos son importantes. Y otra cosa muy importante es que en las anemias hemolíticas es fundamental un frotis de sangre periférico para evaluar la morfología de los glóbulos rojos. Entonces vamos a ver que la bilirrubina indirecta está aumentada porque los glóbulos rojos se lisan, entonces el grupo hemo pasa a ser metabolizado y se convierte en bilirrubina indirecta, entonces por eso aumenta. La aptoglobina va a estar disminuida porque la hemoglobina pues, se va a unir a esta.
La LDH va a estar aumentada porque los glóbulos rojos tienen LDH y aumenta la LDH en sangre libre. La hemoglobinuria va a estar positiva porque la hemoglobina libre que queda sin unir esa aptoglobina se filtra por el riñón y los reticulocitos van a estar aumentados por la respuesta de la médula ósea. Entonces, uno de los desafíos de las anemias hemolíticas es que vamos a tener múltiples etiologías y pues vamos a empezar a desglosar poco a poco cada una de ellas. Los primeros tipos de etiologías son las causas microvasculares. ¿Y qué pasa con las causas microvasculares? Que usualmente lo que pasa es que va a haber un daño en el endotelio a causa de una agregación plaquetaria aumentada. Y este daño en el endotelio va a hacer que mecánicamente los glóbulos rojos se empiezan a romper. ¿Y esto cómo lo podemos ver? En varias patologías importantes como la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico y el síndrome de HELP, y la coagulación intravascular diseminada. Entonces, a estas se les llama microangiopatías trombóticas. ¿Por qué? Porque primero ocurre una hiperagregación plaquetaria. Microangiopatía, ¿por qué? Porque es dentro de dentro de los vasos sanguíneos que son de más pequeño calibre y ya. Entonces, pues en cuanto a la púrpura trombocitopénica trombótica, va a haber una proteína que, pues va a haber una pérdida de la proteína DAMS13, que usualmente eso ocurre por algunas mutaciones genéticas, y esa proteína DAMS13 lo que hace es inhibir la agregación plaquetaria. Y pues si se pierde, pues va a haber una hiperagregación plaquetaria causando de esta manera un daño en el endotelio, aumentando la hemólisis. El síndrome urémico hemolítico, ¿qué es lo que pasa acá? Ocurre un daño endotelial también y una hiperagregación plaquetaria a causa de una toxina que se llama toxina Shiga, que pues eso se da en algunas infecciones del tracto gastrointestinal. Y hay otro que es el síndrome urémico hemolítico atípico, que ya hay una falla al inhibir el complemento e igual ocurre daño endotelial y ocurre una hiperagregación plaquetaria causando así que haya una hemólisis mecánica. Entonces, hay otra etiología muy importante que se llama la coagulación intravascular diseminada, que ocurre en estados hiperinflamatorios, como puede ser la sepsis, el cáncer o el trauma, haciendo que se aumente la expresión de factor tisular, aumentando así la cascada de la coagulación, haciendo que haya un daño microvascular y una hiperagregación plaquetaria para que finalmente pues, todo termine en una hemólisis mecánica de pequeño vaso. Otra es el síndrome de HELP, que el síndrome de HELP significa hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. ¿Y esto qué es lo que pasa acá? Ocurre un, un desarrollo aberrante placentario, haciendo que haya una pérdida de la tolerancia inmune pues a la placenta pues en el embarazo temprano. ¿Y qué hace en qué se traduce eso? En un estado inflamatorio agudo, en un estado inflamatorio pues aumentando de esta manera la agregación plaquetaria y causando el daño al endotelio microvascular. Y para que finalmente ocurra anemia hemolítica causada pues, por la lisis que se da en el endotelio microvascular. Esto en cuanto a las microangiopatías trombóticas. Ahora tenemos las eritroencimopatías, es decir, el déficit de alguna enzima que sea fundamental para el eritrocito y tenemos dos principales. Una es el déficit de la piruvato quinasa, que pues es muy importante porque pues hace que pueda entrar esto el ciclo, que pueda entrar los intermediarios de la glucólisis al ciclo de Krebs, y otra muy importante que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que pues pasa la glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces, como estas enzimas de la glucólisis son tan importantes para el eritrocito, ya que el eritrocito pues primariamente utiliza la glucosa como su combustible primario, si ocurre déficit de alguna de estas, pues claramente va a haber algún tipo de anemia relacionada con ellas. Otros son los defectos de membrana del eritrocito. Como ya nuestro compañero Santiago nos había explicado muy bien, el eritrocito va a tener múltiples proteínas de membrana que pues lo que van a hacer es que eh, el eritrocito pueda como achacarse por los capilares y de esta manera no quedarse atascado ahí. Entonces, si ocurre algún déficit de estas proteínas que tienen que ver con la contractilidad del eritrocito, claramente va a haber una hemólisis
por parte del sistema mononuclear fagocítico, porque los macrófagos van a reconocer que estos eritrocitos no están funcionando bien, no tienen una contractilidad lo suficientemente óptima como para que puedan entregar el oxígeno a los tejidos en los capilares. Hay múltiples proteínas, la proteína de la banda 3, la anquilina, la betaspectrina, la tropomodulina, la actina, las proteínas que quieran. Entonces, ya se ha visto que el déficit de algunas proteínas, como ya habíamos mencionado, la espectrina, la anquilina, el intercambiador de aniones 1, la proteína de la banda 4, la glicoforina 1, se traduce en que en el frotis de sangre periférico se vean los eritrocitos de algunas formas particulares, como la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis, la piropoiquilocitosis, etc. Podemos ver en este frotis de sangre periférico cómo se ven las múltiples patologías. Entonces, la imagen A vemos ver un frotis de sangre periférico normal, en el B vemos uno con esferocitosis hereditaria, en el C uno con ovalocitosis, en el D uno con eliptocitosis, en el E uno con estomatocitosis y en el F con acantocitos. Sin embargo, pues toca ver que las anemias hemolíticas en el frotis de sangre periférico tienen múltiples, o sea, se pueden verse como con múltiples formas y con múltiples tamaños. Entonces, si aún así haya múltiples formas y múltiples tamaños, eso no descarta el hecho de que podrían tener un defecto de membrana, pero sin embargo también hay que buscar otras causas más comunes de anemias hemolíticas. Otra es cuando la hemoglobina se produce de manera normal. Y la patología más representativa en este grupo de anemias hemolíticas es la anemia de células falciformes. ¿Qué es lo que pasa con la anemia de células falciformes? Pues usualmente la hemoglobina normal, en esta posición que estoy señalando acá, tiene ácido glutámico. Pero ¿qué pasa con la anemia de células falciformes? Hay una mutación y lo que pasa es que en vez de ácido glutámico en esta posición se produce valina. Y pues como ustedes saben, la valina es uno de los aminoácidos que tienen grupos metilo, haciendo que como tal la estructura espacial de la hemoglobina cambie. ¿Y esto en qué se traduce? En que se produce un tipo de hemoglobina que se llama hemoglobina S, que es una hemoglobina que es anormal, a diferencia de la hemoglobina A, que es una hemoglobina normal y que se encuentra en el adulto. ¿Y esto por qué causa hemólisis? Porque si hay un cambio conformacional en la hemoglobina, pues claramente también va a haber un daño en la membrana del eritrocito y va a hacer que el eritrocito sea más frágil y cause hemólisis. Otra es la anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune es una anemia, pues, como ya sabemos, normocítica, normocrómica, y pues como ya habíamos visto, pues es hemolítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ya, por múltiples etiologías, como ya habíamos visto, por fármacos, por enfermedades autoinmunes, por algunas enfermedades neoplásicas, por algunas infecciones, se producen autoanticuerpos contra los eritrocitos. Entonces, si se producen anticuerpos contra los eritrocitos, el mismo sistema inmune se encarga de que los eritrocitos se lisen, ya sea por complemento o ya sea por el reconocimiento por el reconocimiento de estos anticuerpos por los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico. Y pues ya sabemos, ya para recordarles que las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes. Y esto es importante porque según si nos dan anticuerpos fríos en el COMS directo o anticuerpos calientes en el COMS directo, las etiologías van a variar. Entonces por eso es importante. Aquí hay una lista de medicamentos que pueden causar las anemias de origen autoinmune. Entonces, hay múltiples medicamentos como el acetaminofén, el aciclovir, algunos antibióticos como la ceftriaxona, algunos antiinflamatorios como el diclofenaco, algunos antihipertensivos como la alfa-metildopa, algunos medicamentos que se utilizan para los síndromes parkinsonianos como la levodopa y algunos medicamentos también que se utilizan para el tratamiento de cáncer como lo son los platinos. Ahora, ya vimos las causas microvasculares de anemias hemolíticas y ahora vamos a ver las causas macrovasculares. Y ustedes se preguntan,
¿Por qué habrían causas macrovasculares de anemia hemolítica? Porque, porque hay una superficie que sea lo suficientemente, por así decirlo, como puntiaguda, como para que los eritrocitos se lisen. Y esto usualmente cuando se da, cuando hay prótesis de válvulas cardíacas, pues en el contexto de un paciente que tiene una valvulopatía, pues le tuvieron que poner una prótesis. Sin embargo, es importante al evaluar esta causa macrovascular que se descarten otras etiologías de anemias hemolíticas. Y para finalizar, tenemos las infecciosas. Y dentro de estas quiero resaltar la malaria. ¿Por qué? Porque pues la malaria es un parásito, es una enfermedad que es causada por el Trypanosoma cruzi, digo, perdón, por el Trypanosoma cruzi, no, por el Plasmodium falciparum o el Plasmodium vivax. Y pues ustedes van a ver que pues usualmente se, se causan por un vector que pues ya vemos que es el anófeles, es el mosquito anófeles que pica al ser humano, entonces eso hace que se liberen esporozoitos que van a madurar dentro de los hepatocitos, después van a ser, pues dentro del ciclo del plasmodium se van a producir merozoitos y estos van a infectar a los glóbulos rojos lisándolos y por eso se produce una anemia hemolítica secundaria a la infección. Otra cosa también, para recordarles, entonces recuerden que lo que hace el zancudo es que pica por medio de la piel, después eso se va a hígado, ahí madura y por eso se da la fiebre cada 2 o 3 días. Y finalmente pues estos parásitos se van a la sangre, se meten dentro de los eritrocitos y los rompen causando la anemia hemolítica. Y ya para finalizar, quiero que tengan claro cuáles son los paraclínicos que se piden dentro de cada una de estas anemias. Entonces ya sabemos que las causas microvasculares usualmente son las microangiopatías trombóticas, entonces se pide para todas un frotis de sangre periférico, la presencia de proteína ADAMS13, la toxina Shiga y los tiempos de coagulación para la coagulación intravascular diseminada. Para la hemoglobina normal, o sea, es decir, para la anemia de células falciformes, usualmente se pide un test de falciformación, la electroforesis de la hemoglobina, pues mostrándonos un aumento en la hemoglobina S y los test genéticos para ver la mutación puntual que hace que haya un cambio en el glutamato por la valina en la estructura de la hemoglobina. Las causas macrovasculares. Es importante un ecocardiograma para revisar la integridad de la válvula cardíaca y como siempre un frotis de sangre periférico. En cuanto a las infecciosas, es decir, la malaria, pues la que quise resaltar, un frotis de sangre periférico, una gota gruesa y la función hepática para ver cómo está comprometida por el parásito. Etiologías autoinmunes, muy importante el codo directo y pues ahí ya podríamos extender nuestro estudio con base en los anticuerpos que nos hagan y un frotis de sangre periférico. En cuanto a la estructura eritrocitaria, muy importante la electroforesis de proteínas estructurales para ver cuáles están deficientes, algunos test genéticos y frotis de sangre periférico. Y finalmente, para las enzimopatías, los niveles de piruvato quinasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en sangre, algunos test genéticos también para ver las mutaciones puntuales y un frotis de sangre periférico. Y pues eso sería todo en cuanto a las anemias normocíticas y macrocíticas. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Listo, Sergio, cuéntanos. Ay, qué pena molestar, es que me queda como una duda, es porque en las hemólisis, si hay aumento de reticulocitos, que los reticulocitos pues son de mayor tamaño que los eritrocitos, ¿por qué no sería una anemia macrocítica? Porque aún así el porcentaje de eritrocitos es mucho mayor. Entonces, cuando se hace el análisis automatizado, lo que pasa es que, digamos que la curva del volumen corpuscular se corre más hacia los eritrocitos, más que hacia los reticulocitos. Sin embargo, si ocurre una hemólisis masiva, claramente sí podría ser macrocítica. Dale, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces como no hay preguntas, pues